tal vez ya muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? Porque es muy conocido, y si no lo conocen, pues ahora lo vamos a conocer un poquito más. Estábamos hablando del óxido de grafeno. Muy bien, para empezar, vamos a dar una pequeña introducción acerca de ello. Luego vamos a ver los métodos de preparación, ya que son muy importantes. La estructura que va a hacer estos métodos, algunas modificaciones de los métodos, las técnicas de caracterización y por último algunas propiedades y aplicaciones actuales. Muy bien, para empezar, antes de empezar a hablar del óxido de grafeno, debemos de conocer un poquito más acerca del carbono. El carbono es quizás el elemento más importante de nuestra era, ¿no? Mejor dicho, uno de los más importantes del universo, por así decirlo, ya que este carbono representa el 3% de la masa conocida a nivel del universo y solamente el 0.03 de la superficie o la corteza terrestre. A pesar de ello, este carbono representa el 20% de masa en los seres vivos. Bueno, también podemos decir del carbono que es muy importante en la biología, en la medicina. También es importante ya que este carbono forma naturalmente muchas estructuras alotrópicas. Por ejemplo, nosotros conocíamos anteriormente, bueno, hace ya años, solamente dos estructuras alotrópicas, que eran el grafito y era, en este caso, el diamante. El grafito estaba compuesto, o está compuesto, ¿no?, por láminas hexagonales, igual que el diamante, que tiene enlaces muy fuertes, pero alrededor de los años 1900, tanto no me acuerdo muy bien, se conoció el fullereno, que son unas estructuras esféricas. Y posteriormente, en 1991, si más no me acuerdo, los nanotubos de carbono. Y más actual, en el 2004, en la Universidad de Manchester, se descubrió o se sintetizó por primera vez el grafeno. Y en el 2010 obtuvieron el premio Nobel de Física los investigadores por ello. Es por ello que vemos la importancia del carbono en este tema. Ahora, muy bien. Hablemos del óxido de grafeno. El óxido de grafeno, en realidad, es un precursor del grafeno en sí. Además, es considerado un material grafénico o también ha sido funcionalizado para obtener grupos oxigenados que después se va a ver la utilidad de ello. Antiguamente, el óxido de grafeno fue sintetizado por diversos métodos, en el cual se obtuvo diversas estructuras. Pero actualmente, bueno, más adelante voy a ver qué tipo de estructuras se van a formar dependiendo a qué cosas se puede añadir o hacer. En este caso, esta es una de las estructuras del óxido de grafeno, actualmente considerado, por así decirlo, no en un consenso, pero es lo que más se utiliza. Por ejemplo, tiene grupos éter, grupos carboxilos, grupos hidróxilos y grupos hidroxilos y los grupos epóxidos inclusive. Ahora, este es el óxido de grafeno. Hablemos de los métodos de preparación. El método de preparación es súper fácil, es por ello de que voy a explicarlo de una manera de que va a ser súper sencillo. Por ejemplo, se obtiene del grafito. El grafito pasa un proceso de oxidación por diversos elementos oxidantes y vamos a obtener un grafito oxidado, que lo vamos a llamar óxido de grafito. Como podemos ver, son las mismas láminas, pero ya tienen diversas funcionalidades, en este caso grupos funcionales oxigenados. Y luego de ello va a pasar por un proceso de exfoliación. Este proceso de exfoliación va a producir de que las láminas se separen y puedan producir o se puedan obtener las láminas, en este
caso como óxido de grafeno. A estas láminas separadas ya se le puede decir óxido de grafeno. Ese es, digamos, en síntesis general, cómo es que se obtiene el óxido de grafeno. Ahora vamos a ver los pasos detalladamente para ver cómo afecta cada uno de ellos. Por ejemplo, el óxido de grafito, que es el segundo paso después de la oxidación del grafito, primeramente se obtuvo por el químico británico Brodie en 1859. Él utilizó, en este caso como oxidante, el clorato de potasio con una mezcla de grafito y ácido nítrico fumante. Con ello hizo la oxidación y pudo obtener el óxido de grafito. Después de 40 años, este científico, Stanley Meyer, él mejoró este método de oxidación. ¿De qué manera? Él utilizó ahora el ácido sulfúrico en vez del ácido nítrico. Y él aplicó, mejor dicho, añadió clorato de potasio no de un solo paso, sino de diversos pasos, y como alícuotas. Y después de muchos años, Hoffman nuevamente lo modificó utilizando el ácido nítrico concentrado en vez del ácido nítrico fumante. Bueno, eso es un poquito de los científicos que han estado desarrollando este tipo de obtención de grafito. Y luego último, que se le atribuye ya a este científico, que es el método de Hammers. Hammers y Hoffman desarrollaron este método oxidativo alternativo, que mejoró grandemente, uno, en el tiempo, porque anteriormente estas oxidaciones se realizaban inclusive en varios días. Él utilizó acá el permanganato de potasio, pero en este caso con el nitrato de sodio. ¿Por qué? De esta manera se pudo obtener una mejor oxidación y además se obtuvo en menos días. Tan solamente fueron horas donde él obtuvo. La reacción en la cual se dio ya no era la oxidación, en este caso del permanganato de potasio, sino en este caso el permanganato de potasio reaccionaba con el ácido sulfúrico para formar este óxido, pero eso también tiene una pequeña desventaja, ¿no? Este óxido es explosivo cuando se trabaja a altas temperaturas. Es por ello de que cuando se va a añadir el permanganato de potasio se tiene que hacer en baño María y teniendo un adecuado control de temperaturas que no se exceda de 30 a 35 grados para que esta reacción se pueda dar sin peligro. Pero hay que tener en cuenta que igual se está utilizando los oxidantes y también es riesgos a explosión en este caso, ¿no? Si se exceden las temperaturas, pero se obtiene una mejor oxidación, ya que vamos a ver posteriormente cómo influye, ¿no? la oxidación en dióxido de grafeno. Ahora, después de este proceso se va a hacer la exfoliación. Habíamos dicho de que el grafito eran unas capas, una traslapada una tras de otra, la cual se oxidaba. ¿Y qué es lo que pasaba? Se funcionalizaba con grupos oxígenos como el hidroxilos, el cual hacen de que estas distancias interlaminares aumenten. Aparte, esta oxidación le da un carácter hidrofílico e higroscópico a este óxido, en este caso al óxido de grafito, el cual hacía de que adquiere humedad. Entonces, tenemos dos factores. Uno que es hidrofílico, y lo otro es que tiene grupos funcionales. Esto hace que las láminas se ensanchen un poco más. Entonces, las distancias interlaminares van a aumentar por estos dos causas. Y entonces es más sencillo poder separarlas. ¿De qué manera? La vamos a separar con ultrasonidos. Con ultrasonidos para tener ya las láminas, en este caso, así, ya en una sola lámina. En este caso con grupos hidróxilos, éter, carboxilos, carbonilos. Ya. Una vez que vamos a tener el óxido de grafito, vamos a explicar ahora más detallado en qué consiste el método de Hammers. Actualmente muchos investigadores utilizan como el grafito como un precursor para obtener el grafeno. Por ejemplo,
vamos a tener una mezcla de grafito con agentes oxidantes, que en este caso va a ser el grafito, el hidróxido de permanganato de potasio, ¿no? En este caso se va a adicionar, lo que va a hacer es, de esta manera, si vamos a tener los precursores, vamos a adicionar lo que les estaba mencionando en un matraz. Luego de ello vamos a calentarlo, primero como le dije en baño María, ya que hay un riesgo de explosión, menos de 20 grados Celsius por 120 minutos. Luego lo vamos a calentar a 35 grados, vamos a mantener, aquí es donde se va a adicionar el permanganato de potasio en forma controlada, para no que ocurra una explosión. Luego vamos a hacer un calentamiento por 30 minutos a 35 grados Celsius. Luego de esto se va a dar una primera exfoliación. Entonces, aquí se va a proveer el oxígeno, adicionando el agua. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a tener una oxidación. Con el peróxido de hidrógeno vamos a oxidar los iones, en este caso manganeso, a formar solamente, bueno, el ion magnesio, ¿no? En este caso del ion óxido. Luego de ello, una vez que vamos a tener ello, se va a lavar con una solución de ácido clorhídrico, la cual va a ser la responsable de remover los iones ácidos que habíamos adicionado del ácido sulfúrico y los iones que habíamos tenido de la oxidación, en este caso con el peróxido. Vamos a hacer un lavado, luego de ello vamos a hacer un filtrado y un secado para obtener ya las láminas de óxido de grafeno. En este caso, con los grupos oxigenados, en este caso que yo ya les había mencionado, es una manera muy rápida, se demora solamente horas. También es una forma de obtener un precursor, ya que el óxido de grafeno se puede reducir para obtener el grafeno. En realidad, el grafeno es muy útil. El grafeno en sí es muy útil porque tiene buenas propiedades mecánicas, es un llamado semiconductor, ya que tiene propiedades semimetálicas. El problema de este grafeno es la obtención. Es de qué manera yo voy a obtener el grafeno. Entonces, se ha visto muchos métodos, tanto de reducciones, pero la gran limitante es que no se puede obtener un grafeno así de alta calidad a gran producción. Entonces, lo que se vio una manera era cómo obtener a partir del óxido de grafeno el grafeno, haciéndole una reducción. Entonces, es por eso que se le considera bastante al óxido de grafeno, ya que es uno de los principales métodos para poder obtener este grafeno, que en realidad es bastante utilizado. Ahora, hemos visto de que había diferentes investigadores que habían hecho varias oxidaciones. Diferentes métodos han utilizado, ¿no? Como han hecho el clorato, el permanganato. Entonces, cada una de ellas va a tener diferencias de estructuras. Por ejemplo, el científico Hoffman, él dijo, yo voy a tener en mi estructura ésteres y éteres. Y luego apareció Rubén y dijo, no va a haber. Entonces, lo que va a haber va a ser grupos hidroxilos, y además la estructura va a estar distorsionada porque estos oxígenos van a formar puentes de hidrógeno. Es por eso que la estructura se va a deformar. Y luego apareció Sturm-Bowen y dijo no, lo que va a hacer es una combinación entre ellas dos. Y así surgieron varios investigadores que empezaron a dar sus diferentes tipos de estructura. Es por eso que cuando hablamos de estructura del óxido de grafeno es poco probable de que se pueda determinar, porque hasta ahora no se ha llegado a un consenso, ¿no? Como les había mencionado antes, de la estructura, digamos, exacta. Es por ello de que se tienen diferentes tipos de estructuras, pero en la actualidad, como les había dicho, se considera que estas estructuras tienen carboxilos en las partes laterales, en los extremos, en las partes finales carboxilos y carbonilos. En la parte basal tiene los hidroxilos, tiene los éteres y tiene el grupo éter.
Ahora, existen muchas modificaciones de este método de Hammers. Por ejemplo, una modificación que se le ha realizado es el grafito expandido. ¿En qué consiste el grafito expandido? Este grafito ha sido sometido a una oxidación previa a la oxidación normal. En este caso se ha utilizado el reactivo de Jones, que es una mezcla de ácido crómico con ácido sulfúrico. Lo que ha hecho es de que ha expandido el grafito, entonces ha tenido prácticamente, como dice acá, una estructura entre grafito y óxido de grafito. ¿Eso qué quiere decir? De que lo has preoxidado, por así decir. Entonces, al momento de hacerle la oxidación por el método de Hammers, lo que ha sucedido es que lo hagas más rápido y tengas menores cantidades de oxidantes, de agentes oxidantes, y puedas tener una mayor calidad, en este caso, de oxidación. Esta es una infraestructura que se le puede ver. Dice de que el óxido, bueno, el grafito expandido forma como un tipo de gusano enrollado, es así como ellos lo menciona, y de esa manera pueden mejorar también la oxidación del grafito. Ahora, hay otro método también, los efectos que mejoran, dice, el medio ácido sobre la morfología. Claro, por ejemplo, hemos dicho de que la oxidación es el que le va a dar el medio ácido, y esta oxidación va a ser el que le va a dar, ¿no?, el grado de oxidación en este caso. Ahora, lo que se ha buscado es cambiar algunos o modificar algunos reactivos para ver, por ejemplo, en esta tabla se ha visto de que se ha probado diferentes concentraciones para ver el tipo de estructura que ha tenido, y dependiendo de ello ver más o menos qué relación puede tener entre el ácido sulfúrico y el ácido, ¿no?, fosfórico, para que pueda dar una mejor estructura. Son algunas modificaciones que se le han estado dando en el tiempo, pero hoy en día lo que se busca es el tener menos cantidades de emisiones de gases al medio ambiente, utilizar menor cantidad de reactivos oxidantes, ya que esto daña mucho, ¿no?, tanto a la persona como al medio. Entonces, lo que se ha estado buscando actualmente son métodos que reemplacen digamos, los agentes negativos que puede haber. Uno de ellos es la síntesis electroquímica, en este caso del óxido de grafeno. Como podemos ver aquí, lo que se va a necesitar es una solución electrolítica, en este caso de hidróxido de sodio con peróxido de hidrógeno. En este caso va a tener, estas de aquí son mediciones específicas que tienen que tener una separación de 5 centímetros, va a tener que tener un voltaje adecuado para que luego se depositen en la capa, porque aquí tenemos platino, se deposite en las láminas de grafito la reducción del óxido, que luego va a tener que ser nuevamente exfoliado, ¿no?, o que va a ser exfoliado para obtener las capas. Fue un gran avance en este caso, pero sigue habiendo la limitación de obtener el óxido de grafeno, pero a grandes cantidades, industrializado, con grandes, digamos, con gran calidad del óxido en este caso. Podemos ver que sí se puede lograr el óxido de grafito, pero no a gran escala, no, porque se necesita gran inversión, y esto encarecería un poco más el producto. Lo que se busca es que se minimice el costo para obtener el óxido, o el grafeno en este caso, que es lo que se busca, que es uno de los factores que se va a buscar. Ahora, veamos desde este otro punto de vista. Nosotros hemos visto que hay dos factores que afectan a las propiedades del óxido de grafeno. Uno era el tipo de material que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar el grafito sintético y el grafito natural, ambas me van a dar diferentes tipos de óxidos. También, si yo voy a utilizar un agente oxidante y el otro agente oxidante, o si voy a utilizar una concentración del agente oxidante en uno y en otro, voy a tener diferentes estructuras y diferentes propiedades. Ahora, la gran limitante era la emisión de estos gases, ¿no?, porque dañaba el medio ambiente. Lo que se ha buscado es sintetizar el óxido de grafeno utilizando agentes oxidantes,
pero ecológicos. Se hicieron varias pruebas con diferentes agentes oxidantes y en la que yo pude revisar y destacaron más por las siguientes razones. Porque tenía gran grado de, en este caso de oxidación, gran calidad del óxido de grafeno, pero no se emitía gases tóxicos, no se emitía gran cantidad. ¿Con qué? Era con, lo utilizaban, es el ferrato de potasio. Con el ferrato de potasio como agente oxidante, en el mismo método de Hammers, simplemente cambiado el oxidante, se llegó a comprobar de que oxidaba, y en este caso con una gran eficiencia, e inclusive se podría utilizar hasta 100 grados Celsius. Con lo cual veíamos que en el método Hammers normal solamente era hasta máximo 30-35, porque el 55 ya tenía riesgo de explosión. Algunas técnicas de caracterización. Para ver la morfología utilizamos el método C y el método T. Acá podemos ver un C, donde podemos ver el grafito, las láminas de grafito. Aquí están las láminas de grafito. Luego pasa una reducción, donde las láminas, en este caso se ve, son más opacas porque están una atrás de otra. En este caso el óxido de grafito, como les dije, al momento de oxidarse se ensanchan un poco más porque ya se abren las distancias interlaminares. Es por eso que en este óxido de grafito y ya se puede obtener con más claridad, no como este de aquí, más opaca. Y luego de ello podemos obtener el óxido de grafeno ya exfoliado, exfoliado y separado las capas. Y también, bueno, estas de acá son dos, como pueden ver, son simplemente dos vistas de diferentes tamaños, nada más, donde me representa el óxido de grafeno ya separado de capa a capa, como pueden ver acá. También podemos ver un TEM, pero de una alta resolución, donde se puede ver con mayor detalle estas capas. Por ejemplo, el óxido de grafeno, acá se pueden ver. Este es el óxido de grafeno a 50 nanómetros y en este caso este punto de aquí a 0,36 nanómetros, donde se puede ver la capa y se puede notar, bueno, donde decía de que se podría ver que todavía existen ciertos defectos en estas capas, que el CEM de una alta resolución sí nos puede dar, a diferencia de, bueno, del CEM, ¿no? Que en este caso tiene más magnificación. Otra técnica también que utilizan es la espectroscopía de rayos X de energía dispersiva. Esta técnica nos va a determinar, en este caso, cualitativa y cuantitativamente los elementos. Por ejemplo, nos va a dar una parte importante que era la composición de las nanopartículas. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que este óxido de grafeno puede tener, le llaman bueno, lo dopan con nanopartículas. En este caso, para que adquiera diferentes propiedades de acuerdo a lo que uno va a requerir. Esta técnica nos va a determinar cualitativa y cuantitativamente, en este caso, las composiciones de cada elemento, con sus porcentajes de átomos. Es muy utilizada, ya que aquí podemos ver la siguiente técnica que nos va a determinar, en la otra inclusive nos determinaba la relación de carbono-oxígeno, que nos va a dar, en este caso, qué tanto se ha oxidado, en este caso, ¿no? O sea, al ver la funcionalización, en este caso, que se ha dado entre las capas. Y la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X también nos va a determinar las características, en este caso, pero a una escala atómica con más detalle que el anterior. Este XPS es posible determinar las naturalezas de las interacciones, además la cantidad de los elementos que vamos a obtener, como yo les había dicho, para nosotros decir qué elementos tiene o qué estructura tiene, porque diferentes métodos tienen diferentes estructuras, tienen un óxido, un hidróxido, un éter, diferentes. Entonces, esta técnica nos va a determinar el grupo que va a tener. Como podemos ver, acá tenemos dos imágenes donde se puede, bueno, diferenciar, ¿no?, claramente qué tipos de grupos funcionales se encuentran. Ahora, por último, en la parte de caracterización vamos a ver la espectroscopía Raman. Esta gráfica nos muestra en la espectroscopía Raman, primero un grafito que va a tener en este caso, una figura ya determinada por
la difracción de rayos X, la cual vamos a compararla con el óxido de grafeno. El óxido de grafeno vamos a darnos cuenta que va a tener mayores picos. ¿Qué nos va a representar estos picos? Este pico de me va a representar el desorden. Entonces, yo puedo decir, si el grafito ha sido oxidado y ya tiene grupos funcionales, entonces estos grupos funcionales va a hacer que la estructura se desordene, que la estructura tenga diferentes propiedades, y esto me va a representar el desorden de la estructura. Además podemos ver de que se tira para el lado izquierdo. ¿Qué me representa esta curvatura del lado izquierdo? Esta inclinación va a asociar a efectos de fluorescencia. Pero estos efectos de fluorescencia para tu aplicación de repente no pueden ser muy adecuados. Así que lo que se puede hacer son lavados con ácido clorhídrico para eliminar estos efectos, y ahora podamos tener uno más homogéneo. Como por ejemplo, en este caso el óxido de grafeno ya no tiene esa inclinación. Y bueno, acá le he añadido el óxido de grafeno reducido, que es básicamente un tipo de grafeno, pero más adelante voy a decir en qué se diferencia el óxido de grafeno reducido con el grafeno. Acá, una de las aplicaciones, y como yo les había dicho al inicio, de que una de las importancias que tuvo era obtener el óxido de grafeno. Bueno, el grafeno a partir del óxido de grafeno. Lo que se puede ver aquí, esto de aquí, es una estructura de grafeno. Esto de acá es una estructura de óxido de grafeno, y esta es una estructura de óxido de grafeno reducido. En un ensayo de alta resolución podemos ver cómo está coloreado el color verde, en este caso el grafeno. Luego de ello, que pasa una oxidación, que en este caso va a ser el óxido de grafeno, podemos notar, en este caso podemos notar la diferencia de que hay un óxido de grafeno con un grafeno, pero luego de la reducción del óxido de grafeno empieza a formar las estructuras similares al óxido de grafeno, pero estas de aquí, estas figuras o estos colores me van a representar, digamos, defectos. Estos defectos van a hacer que no tengan las mismas propiedades que tenga el grafeno. Entonces, ¿a qué llego a concluir? A la que el óxido de grafeno reducido no va a tener las mismas propiedades que el grafeno en sí. Entonces, la utilidad no va a ser la misma, pero el óxido de grafeno de por sí tiene otras utilidades, se le ha dado otras utilidades, y no necesariamente obtener el grafeno en este caso. Por ejemplo, una de otras utilidades actuales que se le ha encontrado, que recién se le está estudiando, son en aplicaciones antitumorales. En este caso, era un paper que me pareció muy interesante. Hicieron una prueba, un ratoncito. Este de aquí me representa un tumor, el cual fue inoculado, inyectado, en este caso, una sustancia. Este de aquí me representa mi óxido de grafeno. El CES va a ser el quitosano. El DTX, docetaxel, es un compuesto que estaba viendo de que era claro, oncológico, tiene un nombre ya, claro, pero tiene otro nombre, algo de quimio, ya bueno, la idea era de que era anticancerígeno, que se le estaba probando, Entonces, ¿en qué consistía? En que, bueno, en realidad es un paper que es bastante de medicina, que he podido rescatar la parte del óxido de grafeno, que la síntesis para obtener este compuesto de aquí es bien complicado, pero utiliza el método de Harris. ¿Para qué? Para obtener el óxido de grafeno. Y como les había dicho, de que estaba funcionalizado, entonces eso ayuda, como pueden ver, las ramificaciones habíamos dicho, en este caso está combinado con un hidrogeno. Y luego se ha sido añadido este DTX.
en el medio, en el plano basal del óxido de grafeno. Entonces, lo que se ha hecho es inocular al ratón y luego aplicarle láser de infrarrojo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, las pruebas demostraron que al aplicarle, como les puedo ver, acá estas son todas las pruebas que se le han hecho como base con el óxido de grafeno y el quitosano más el gel. Entonces, se le ha estado aplicando ese láser y se le ha estado, la propiedad de este grafeno que tenía, de que se le aplicaba este láser y lo que hacía se emitía era una terapia fototérmica, entonces emitía calor. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se le inyectaba justamente en el tumor y lo que hacía es generaba calor con este láser. Entonces, lo curioso era de que este calor, hay una relación que ellos habían determinado, de que este calor que iba a ser proporcional, digamos, ¿no?, a la cantidad de óxido de grafeno y a la cantidad de láser que había sido emitido, entonces podía destruir las células cancerígenas. Además de que este DTX salía, ¿no?, y podía combatir, en este caso, los tumores cancerígenos. Se había probado con un tumor cancerígeno, más no me acuerdo, era del hígado, y aquí podemos ver el peso del tumor. Después, el peso del tumor, ¿cómo terminó? Por ejemplo, el que mayor eficiencia tuvo es este de aquí, que es el DTX combinado con el gel de quitosano, con el óxido de grafeno, más el láser. Entonces, se vio de que el tamaño del tumor había disminuido, como podemos ver en las gráficas. Y esta es una técnica que recién este año 2016 se ha estado realizando y posteriormente se da grandes, digamos, se augura grandes avances para, más que todo, para las enfermedades cancerígenas, que hoy por hoy está todos lados. Y por último vamos a ver una aplicación de los lentes ultra delgados de óxido de grafeno. Estos se utilizan en los lentes ópticos, en los componentes, bueno, casi todo se utiliza en la tecnología, en las imágenes, en los sensores, en comunicaciones, en diagnósticos médicos y en su tratamiento. ¿En qué consiste esta aplicación? Acá tenemos tenemos en un sustrato de vidrio el óxido de grafeno, en el cual va a formar círculos concéntricos. Mediante una aplicación de láser se le va a reducir, es una reducción fototérmica, si más no me recuerdo, para obtener el óxido de grafeno reducido, pero en este caso con círculos concéntricos, lo que va a permitir de que en este caso la resolución en este caso del lente óptico genere una amplificación para figuras 3D en este caso. Como pueden ver aquí, se le pone en el medio la onda incidente plana, se va a reflejar aquí para formar esta figura, pero como está con círculos concéntricos, la reflexión tanto del óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido son en este caso diferentes, van a producir un efecto de 3 dimensiones, lo cual va a ayudar significativamente a muchos, en este caso que se está viendo en diagnósticos médicos, en tratamientos, para que sea más específico, en las partes de comunicaciones, en las partes de los sensores en general. En sí, los lentes ópticos se utilizan en grandes, en todos lados, con grandes aplicaciones. Y bueno, por último decirles, ¿no?, de que el óxido de grafeno en realidad tiene un montón de aplicaciones más. He encontrado inclusive que se utilizaba para la desalinización del agua, y ya que sabíamos que la osmosis inversa utilizaban membranas, los óxidos de grafeno también forman membranas, ya que son estructuras inclusive nanométricas, ya que tienen un espesor de un átomo y láminas son muy delgadas y se utilizan también para ello. Inclusive he visto último que lo estaban aplicando para la parte dental. Por ejemplo, nosotros veíamos de que anteriormente se utilizaban los amalgamas, ¿no?,
Estos amalgamas sabemos de que hoy por hoy son tóxicos, pero lastimosamente aún lo siguen utilizando. En seguro lo utilizan. Y luego están las resinas, ¿no? Pero lo que se está probando es de que el óxido de grafeno sirva como un refuerzo, en este caso, para estas, en este caso, para las pastas dentales, para que se ve para... Lo que sí se estaba probando era de qué tanto efecto puede ¿no? suscitar. Si puede ser un efecto tóxico colateral que pueda tener, y se demostró de que no tenía ningún efecto tóxico, en este caso, la reducción, cuando se obtiene óxido de grafeno reducido, y mejoraba en propiedades mecánicas, porque nosotros al momento de morder hacemos, friccionamos, y como tiene buenas propiedades mecánicas, aparte es flexible y se utiliza para un montón de cosas, como por ejemplo sus celulares flexibles, el G-Flex, también se pueden utilizar todavía. Bueno, en sí es una de las tantas aplicaciones que se le puede dar porque la información es diversa y